Iglesia Cristiana de la Verdad presenta su programa La Verdad escrita por Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad escrita por Dios. Y ahora con ustedes su pastor Enrique Rico. Bienvenidos. Es necesario conocer a Cristo, es necesario conocer la verdad. La gracia, la misericordia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis amados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy traemos una enseñanza maravillosa, una enseñanza que va a ser de edificación para todos nosotros. La Biblia dice, nos enseña las Escrituras, que nosotros no debemos de andar en las tradiciones y en las culturas y mandamientos de los hombres. Así es que vamos a estudiar este tema en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo, como nos lo enseña Colosenses capítulo 3, versículo 17, donde dice que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o sea de hecho, que lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Así es que vamos a ir al libro de Levíticos capítulo 18 y versículo 3, donde dice así: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. El Señor nos está dando un mandamiento de no andar en las tradiciones del mundo. Vamos a decir que en el sentido figurado, la palabra Egipto se refiere a una ciudad o a una persona que anda en el mundo. Aquellas personas que andan en el mundo están habitando en Egipto. Quiero decirle que si usted vive en esas tradiciones, en esos mandamientos, en esas enseñanzas de los hombres, usted está viviendo en el mundo, está viviendo en Egipto, y allá tienen muchas costumbres paganas, muchas costumbres que contradicen la ley de nuestro Dios. Ellos tienen sus propias leyes, ellos tienen sus propios mandamientos, sus propias tradiciones, pero usted, mi hermano en Cristo Jesús, a santidad ha sido llamado. Dios nos enseña sus mandamientos para que andemos en Él. Dios nos enseña sus leyes, sus ordenanzas, para que nosotros andemos según sus leyes, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus estatutos, y no para que andemos según las leyes, los mandamientos y tradiciones de los hombres. Hoy en día encontramos personas que viven haciendo lo que hacían los emperadores y también aquellos hombres llamados los emperadores romanos, también llamados aquellos faraones. ¿Qué hacían ellos? Ellos les gustaba muchísimo las tradiciones de los cumpleaños. Aquellas personas celebraban cumpleaños a diestra y a siniestra. Les gustaba celebrar mucho estos cumpleaños. Yo no estoy diciendo que el que usted celebre sus cumpleaños sea malo, pero esas tradiciones vienen del mundo o vienen de la gente que no conocen a Dios. En las Escrituras o en la Biblia, palabra de nuestro Dios, no nos muestra que nosotros debemos de celebrar nuestros cumpleaños. Mas yo digo de la siguiente manera: que si alguien lo celebra, que no lo haga como hoy en día lo están haciendo en la gran mayoría de las iglesias, que dejan de hacer un culto o dejan de buscar la presencia de Dios, de hacer una vigilia, de hacer un ayuno, por irse a celebrar un cumpleaños. Vemos algunos líderes religiosos, llámese pastores o sacerdotes, que se dirigen a esos lugares para celebrar el cumpleaños de una hermana, de un hermano o de alguna persona miembro de la iglesia, pero que dejando su ministerio, dejando su obra, dejando a un lado la obra del Señor, se enredan en esas tradiciones y de esta manera se llenan de esas costumbres traídas del oriente. Dios no quiere que usted sea así, hermano. Si usted de pronto celebra su cumpleaños o el cumpleaños de un familiar o de algún hermano de la iglesia,
Hágalo cuando tenga el tiempo. No sea eso lo que prima, no sea eso lo principal. No se enrede en esas tradiciones de los hombres. Por eso también encontramos en el versículo 30 del mismo capítulo de Levíticos, capítulo 18, versículo 30, de la siguiente manera, y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Guarda pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. No nos contaminemos con esto. Si nosotros observamos bien acerca de estos temas, encontramos que en el libro de Génesis, capítulo 40 y versículo 20, nos habla de la celebración de este hombre Faraón, que era el rey de Egipto. También encontramos en San Mateo 14, versículo 6, la celebración de los cumpleaños de Herodes. ¿De dónde viene Herodes? ¿De dónde viene Faraón? Ciertamente el uno era de Egipto y el otro era un líder o un rey del imperio romano. Ninguno de ellos pertenecían al pueblo de Dios. Estas dos celebraciones de cumpleaños que encontramos en la Biblia, siempre nosotros podemos observar que vienen de Egipto, que vienen de Roma, más no del cristianismo, más no de celebrar en Cristo Jesús un cumpleaños. Ahora, vuelvo a añadir, no es que sea malo tampoco que usted festeje, que usted haga una reunión con el fin de alegrarse porque usted o su hijo o su esposa o algún familiar cercano o algún hermano de la iglesia está cumpliendo años. No, no es malo, pero nunca permita que su corazón se llene de esas tradiciones traídas de afuera, pues Dios nos ha enseñado y nos está enseñando a través de estos pasajes bíblicos que no hagamos así. Vamos a mirar otros pasajes bíblicos que encontramos en el libro de Deuteronomios capítulo 18 y vamos a leer el versículo 9 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pacer a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Aquí el Señor nos está hablando de que nos apartemos también de estar consultando a los brujos, de estar consultando al hechicero, de estar consultando a los muertos. Hoy en día encontramos predicadores de un estatus muy alto en la parte de la religión o en la parte de la evangelización o de la predicación, y nosotros encontramos estos grandes predicadores yendo a las tumbas de otros predicadores que han muerto para recibir unción. ¿Es así lo que el Señor nos manda? No. La Biblia dice, clamarán a los muertos y no a los vivos. ¿Buscarán a los muertos más que a Dios? Nosotros tenemos que buscar es a Dios y no seguir esas tradiciones, esas enseñanzas que los hombres hoy en día están introduciendo aquí en la iglesia donde Cristo nos ha llevado para que tengamos paz, para que tengamos gozo, para que tengamos vida. Algunos cristianos evangélicos todavía están consultando a la que lee las cartas, al que lee la mano. No, mi hermano, apártese de esas tradiciones. Algunos de ustedes todavía van al Cerro de Monserrate, todavía van a la ciudad de Buga, todavía están yendo a algunos sitios religiosos paganos, y se le llaman paganos, a todo lugar donde se congregan, donde hay ídolos mudos, que la palabra de nuestro Dios en el Salmo 115, versículo 3, nos dice que no lo hagamos, que nosotros no debemos de adorar a esas imágenes de oro, de madera, de yeso o de bronce. Cuando nosotros hablamos de las tradiciones de los hombres, envolvemos muchas de esas tradiciones, como también el celebrar el Día de la Madre, o el Día del Padre, o el Día de
de tantas celebraciones que hoy en día celebran las personas, el día de la esposa, el día de la mujer, etc. ¿Por qué no debemos nosotros de enredarnos tanto en esto? Porque usted no debe de celebrar el día de la madre tan solamente así como hacen los hombres en el mundo, que celebran el día de la madre y la llaman es el día de la madre. Es el día del papá, es que llaman al papá. Es el día que le dan la bendición a sus padres. No, mis hermanos, no es un día. Son los 365 días del año. Son todos los días de tu vida que usted tiene que honrar a su padre y a su madre. Hoy en día, las personas quebrantan el mandamiento de Dios de que honremos a padre y madre guardando sus tradiciones, y por eso encontramos hijos que envían el mercado es el día de la madre o el día del padre. Pero el resto de días, el resto de meses, no los quieren honrar de ninguna manera. Yo quiero invitarle a usted que se deje las tradiciones de los hombres. Quiero invitarle en el nombre de Cristo Jesús que se aparte de las celebraciones de los 24 de diciembre, porque hoy en día quieren celebrarlos con el arbolito de Navidad, como si todavía permaneciesen en esas tinieblas. Todavía creen en el Papá Noel. Todavía creen en todas esas tradiciones que han sido mentiras y engaños, en la forma en que el mundo nos han engañado a nosotros, haciéndonos creer de que existe Papá Noel. Pero yo quiero invitarle, no le crea al diablo, créale a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que no andemos en esas tradiciones. Puede usted también leerse allá en Isaías capítulo 2, versículo 6, donde también el Señor nos habla acerca de no andar en esas tradiciones, porque el Señor dejó a su pueblo, porque andaban cargados de esas costumbres, cargados de esas situaciones. ¿Cuántos de ustedes todavía van los lunes a visitar a los muertos y a rezarles en las tumbas? ¿Cuántos de ustedes todavía van a rogarle y a pedirle a los muertos y no le ruegan y le piden al Creador? Les habló su pastor y amigo Enrique Rico, y los espero en una próxima enseñanza. Dios les bendiga. Hemos presentado su programa, La Verdad Escrita por Dios. La Verdad Escrita por Dios, un programa realizado por la Iglesia Cristiana de la Verdad.